Eh, en este video vamos a hablar sobre el tema de la entropía, la termodinámica y cómo se pueden encontrar las ecuaciones diferenciales en estas materias o áreas de la ciencia. Nosotros somos Daniel Eiva, Daniel Maciel y su servidor Jorge Diek Isa, y nos interesó mucho este tema ya que nos llama mucho la atención el tema de la termodinámica, y creemos que al no tenerlo en nuestro plan de estudios podemos aprender más sobre el tema y poder ver la aplicación que tienen las ecuaciones diferenciales en otras áreas. Primero que nada, pues la termodinámica es la ciencia que estudia todo lo que tiene que ver con el calor y cómo el calor se puede convertir en diferentes formas de energía. En este proyecto nos vamos a basar principalmente en el término de entropía, que se define como una magnitud física que permite, mediante cálculo, determinar la parte de la energía que no puede utilizarse para producir trabajo. Esta medición es fundamental en cálculos en termodinámica, ya que con ella se puede también solucionar problemas que tienen que ver con la eficiencia de máquinas, lo cual es muy importante en nuestro ámbito de ingeniería y en muchos de los problemas que solucionaremos a lo largo de nuestra carrera. Un poco de historia sobre el concepto de entropía. El término nació después de que los científicos Thomas Avery los primeros motores se desarrollaran, como el de Avery, el de Newcomen y el de Cugnot, de vapor de 3 ruedas. Ellos descubrieron que sus primeros prototipos de motores eran ineficientes, por lo que se daban cuenta que un porcentaje de la energía de entrada en producción del trabajo útil se disipaba o se pierde en lo que parecía un estado de aleatoriedad inconmensurable. A esta pérdida de energía o a esta pérdida de eficiencia le dieron el nombre de entropía. Primero, nosotros decidimos hacer nuestro proyecto sobre esto porque esta ecuación se presenta en muchos libros de termodinámica y se presenta la fórmula para obtener el cambio de entropía para gases perfectos con calor específico constante. Pero lo importante es saber de dónde proviene. Aquí es donde entran las ecuaciones diferenciales detrás del telón. Antes de explicar de dónde viene, es importante hacer un poco de explicación científica previa. En la mayor parte de los problemas de ingeniería se presentan procesos en los que no permanece constante la temperatura, y para definir los cambios de entropía en estos casos se debe empezar con la definición de entropía, que es: cambio de entropía es igual a la sumatoria del cambio pequeño de calor entre la temperatura. Un cambio de entropía muy pequeño se define como: un cambio pequeño de entropía es igual al cambio pequeño de calor entre la temperatura. De acuerdo con la primera ley de termodinámica, el cambio pequeño de calor se expresa de la siguiente forma. El término de cambio pequeño de WK se define como trabajo en la frontera, el cual se puede reemplazar por presión por el cambio pequeño del volumen. Entonces la ecuación de un cambio muy pequeño de entropía quedaría como de la siguiente manera, donde el cambio pequeño de entropía es igual al cambio pequeño de U entre T, entre la temperatura, más la presión entre la temperatura por el cambio pequeño de volumen, y un cambio finito de entropía es delta entropía es igual a la sumatoria de cambio pequeño de U entre la temperatura más la sumatoria de presión entre temperatura por el cambio pequeño de volumen. Las ecuaciones diferenciales son el personaje detrás del telón. Una cantidad diferencial de un cambio de entropía se define como: diferencial de entropía es igual al diferencial del cambio de calor entre la temperatura. Y de un balance de energía, el calor diferencial es el diferencial de calor es igual al diferencial de U más el diferencial de trabajo en la frontera. Después se transforma dicha ecuación en la siguiente, que es: temperatura por el diferencial de entropía es igual al diferencial de U más presión por el diferencial de volumen. El cambio diferencial de entropía es el siguiente y se deriva de la ecuación anterior. Terminamos con que la
ds es igual a 1 entre la temperatura por el diferencial de U más presión entre la temperatura por el diferencial de 1. Si es un gas perfecto, entonces de la ecuación de gases ideales PV igual a MRT se despeja para P entre T y se reemplaza con MR entre V. Y de U es igual a MCV por DT. Y terminamos con el integral de ds es igual a delta S es igual a M por calor específico por el logaritmo natural de la temperatura 2 entre la temperatura 1 más R de los gases por el logaritmo natural de volumen 2 entre volumen 1. La cual es la ecuación de la que hablábamos, que pues se vienen en los libros y a veces no sabemos de dónde proviene. Un ejemplo puede ser que se desea conocer el cambio de entropía y el cambio de entropía específica de 0.8 libras masa de dióxido de carbono que se expanden a presión constante de 10 pies cúbicos hasta 30 pies cúbicos. El cambio de entropía se puede calcular con la ecuación que se obtuvo anteriormente con una pequeña modificación, suponiendo que el cambio de energía interna es el cambio de entalpía menos la presión por el cambio de volumen menos el volumen por el cambio de la presión. De esta manera nuestra ecuación original quedaría como T por ds es igual a dH menos P por dV menos V por dP más P por dV. Entonces se cancelarían el término de presión por cambio de volumen. La temperatura por el cambio de entropía es igual al cambio de energía interna menos el volumen por un cambio de presión. Así nos quedaría la ecuación y después se despeja para tener el diferencial de entropía de un lado de la ecuación y el cambio de la entropía está dado por el calor específico multiplicado por la masa y un diferencial de temperatura. Reemplazándolo en la ecuación obtendríamos lo siguiente, que es ds igual a la masa por el calor específico sobre la temperatura por un diferencial de temperatura menos el volumen sobre la temperatura por un diferencial de presión. Suponiendo al dióxido de carbono como un gas ideal, se cumple que PV es igual a MRT y despejamos para obtener que V sobre T es igual a MR sobre P y reemplazamos en la fórmula y obtenemos la ecuación diferencial para obtener el resultado del problema. Esta es el diferencial de entropía es igual a la masa por el calor específico sobre la temperatura por un diferencial de temperatura menos la masa por la R de los gases sobre la presión por un diferencial de presión. La ecuación final para resolver el problema está mostrada abajo. Usando tablas obtenemos que el valor del calor específico del dióxido de carbono es 0.2015 BTU sobre libras masa por grados Rankine, entonces se reemplazan los valores en la ecuación como se ve en la parte de arriba. Como el proceso es realizado a presión constante y el logaritmo natural de 1 es igual a 0, se elimina el último término. De la misma manera se cumple la siguiente relación, que la de presión 1 por volumen 1 sobre MRT1 es igual a presión 2 por volumen 2 sobre MRT2. Entonces, tenemos que la relación de temperaturas y de volúmenes es iguales y se reemplaza en la ecuación diferencial que obtuvimos anteriormente. Al reemplazar los valores del volumen en la fórmula nos queda de esta manera y al resolver nos queda que el cambio de entropía es igual a 0.177 BTU sobre grados Rankine. Para obtener el cambio de entropía específica solamente tenemos que dividir entre la masa. De esta manera obtenemos el valor de 0.2214 BTU sobre libras masa por grados Rankine. Bueno, el resultado obtenido representa la diferencia de entropías, el principio del sistema y al final. Esto significa que al principio del proceso el sistema generaría cierta cantidad de entropía y después de que el sistema sufre el cambio, en este caso la expansión en su volumen, el sistema genera una cantidad distinta de entropía. Después de atravesar todo el proceso, se transfiere entropía dentro o fuera del sistema. En este caso, como el delta S es mayor a 1, significa que la entropía se transfirió hacia el sistema. Bueno, al final de nuestro proyecto pudimos darnos cuenta que las ecuaciones diferenciales una vez es el personaje detrás del telón y su rol es escondido pero fundamental.
Sobre el tema de nuestro proyecto, concluimos que conocer el cambio de entropía es fundamental para transformar y hacer más eficiente un sistema o una máquina, lo cual es clave y fundamental para nosotros como ingenieros. A veces es importante también entender lo que pasa detrás de las fórmulas y no solo utilizarlas o darlas o aceptarlas por verdaderas, sino siempre dudar y ver de dónde salen las fórmulas que se ofrecen en los libros y en algunos sitios de internet. Estas son nuestras referencias con las que estuvimos checando, las que estuvimos para poder realizar este trabajo. Y agradecemos a la maestra Ruth Rodríguez por todo su apoyo y agradecemos el curso de ecuaciones que fue muy bueno para nuestro aprendizaje y creemos que lo pudimos aprovechar muy bien.